Jesús tenía un arma secreta. Esta arma secreta le daba poder para hacer milagros, para combatir el cansancio y para tomar decisiones difíciles. Tú necesitas esta arma secreta y hoy vamos a ver la fuente de donde viene todo este poder que vemos en la vida de Jesús, especialmente para resolver dos situaciones difíciles que van a venir a tu vida y tú necesitas tener la herramienta para enfrentarlas. Si está listo, ya comenzamos. Cuando estudiamos la vida de Jesús, entendemos de que sí, Jesús siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios en su ministerio terrenal, pero ministró como hombre. Y Jesús tenía ciertas prácticas que en su vida eran importantes y le ayudaban a poder desarrollar el mandato que tenía de parte del Padre para llevar a cabo acá en esta tierra. Jesús tenía estas prácticas que nosotros a veces no las entendemos o las hemos olvidado, y algunas de estas eran prácticas que eran más visibles en la iglesia en los primeros siglos, pero ahora en la edad moderna se han de cierta forma olvidado. Vamos a entrar en la vida de Jesús y vamos a ver exactamente en qué consistía todo ese poder que Jesús tenía para enfrentar situaciones, cansancios, retos, ataques de personas, de parte de enemigos. Ese poder que tenía para enfrentar la oposición y el poder que tenía para tomar decisiones difíciles. Y como le dije anteriormente, voy a hablar de dos situaciones, especialmente dos situaciones en las cuales tú vas a necesitar este poder en tu vida. Amados, esta es una de las prácticas más poderosas que existen en la palabra de Dios, que han sido pasadas por altos por mucho tiempo. En mi vida personal, yo desde hace unos añitos para acá he comenzado a llevar a cabo esta práctica y ha sido transformadora en mi vida personal, en mi ministerio, en mis relaciones y en la manera en que hago decisiones, y yo quiero compartirla con usted. Voy a hablar de eso hoy y también voy a compartirle algunos recursos que yo sé que van a ayudarle a usted a avanzar en su vida espiritual y conquistar estas nuevas glorias. Sí, entramos en el texto y si usted viene conmigo, vamos a comenzar por el libro de Marcos. Vamos a Marcos, al Evangelio histórico de Marcos, y vamos ahí al capítulo 6 de Marcos, y voy a leer dos textos y de ahí vamos a sacar esto, y le voy a entonces a mencionar exactamente el nombre de esta práctica y le voy a decir cómo se lleva a cabo y cómo tú la puedes practicar hoy en día. En el capítulo 6 de Marcos dice el verso 45: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús le dice a los discípulos: ok, ya terminamos de hacer lo que estamos haciendo aquí, ustedes se van, pueden ir adelantándose, ahí yo los voy a alcanzar, en cierta forma, eso es lo que le está diciendo, ¿no? Mientras que él se quedaba y despedía a la multitud. Ahí vemos algo en la personalidad de Jesús, que Jesús tenía siempre compasión con las multitudes y Jesús también invertía el tiempo para estar con la gente. Eso es muy importante, pero esto puede ser algo desgastante. Cuando tú inviertes tiempo con las personas, esto puede ser algo muy desgastante. Acá en Estados Unidos es una frase en psicología que se le llama combustible social, y es cuando tú te gastas toda la energía de poder estar con personas. Hay personas que tienen más combustible social que otros. Hay personas que pueden estar hablando y estar en grupo con personas por muchas horas sin ningún problema. Pero hay algunos que son introvertidos, yo me cuento entre ellos, que sí, yo puedo estar con las personas, puedo estar con la gente, pero después de cierto rato como que siento que empiezo a cansarme, como que ya me gasté el combustible social que tenía y necesito estar solo. Jesús, que es Dios, nunca dejó de ser Dios, en él habita toda la deidad, también en su humanidad como hombre se desgastaba. Ahora, vemos aquí algo bien tremendo, y en el versículo que sigue usted va a ver
una revelación bien tremenda, algo que nos abre los ojos. Y es mi oración que los ojos de su entendimiento sean abiertos en esto, de la misma manera que por la gracia de Dios yo sé que el Señor ha abierto mis ojos en cuanto a esto. Y como le digo, esto ha sido transformador en mi vida. Sí, bueno, el Señor se queda ahí despidiendo a la multitud. Los discípulos se adelantan y en el verso 46 dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Dice que se fue a orar. Usted sabe, hermano, ya yo sabía que usted iba a decir eso. Yo sabía que usted iba a decir que la oración es el arma secreta. No necesariamente, no necesariamente. Eso no es todo. Esté conmigo y en unos minutos usted se da cuenta que hay mucho más. Sí, la oración es parte de nuestra vida. La oración es una práctica esencial de nuestra vida. Pero en este caso es la oración acompañada de algo más. Y aquí es donde está la clave. Sí, vamos otra vez al verso 46 y entonces vamos a leer el 47. Pero para estar en contexto, vamos a leer los dos. Dice el 46 otra vez. Dice, y después que hubo despedido... Dice, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Verso 47, presta atención. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, perdón, se me sale lo caribeño ahí, y a veces no pronuncio la R bien. Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Diga conmigo esa frase, solo en tierra. Aquí está la clave. No solamente que el Señor, después que hubo despedido a la multitud, se fue al monte. Diga conmigo, al monte a orar. Es decir, que se salió del contorno donde estaba. Se fue a otro lugar. De hecho, era un lugar secreto. Y hoy... note la palabra secreto. Hoy vamos a hablar de lugares secretos. Escuche bien esto. Se fue al monte a orar. Pero no solamente eso. Dice el verso 47 que él estaba solo en tierra. Mandó a sus discípulos que se fueran adelante y se quedó solo. Y aquí es donde viene, donde entra en acción esta práctica que nosotros la conocemos como solitud. Esta es una práctica milenaria. Y es una práctica que practicaron los padres de la iglesia y ministros durante siglos la han practicado. Inclusive hay monjes, y yo hace unos días comencé a leer un libro muy interesante, que es sobre los monjes del desierto. Y no estamos hablando aquí de monjes católicos. No se haga enseguida la idea de religión en esto de la manera en que nosotros la conocemos. Estamos hablando en el este, en el oriente. No estamos hablando de lo que es la iglesia occidental o los monjes de la iglesia católica apostólica romana o la iglesia occidental, como se puede también conocer. Estamos hablando del este. Estamos hablando de allá, de Siria, Asiria, las regiones del oriente, incluyendo las regiones de donde hoy opera la iglesia ortodoxa griega, en esos países, incluyendo todo lo que es Ucrania, Rusia, todos esos lugares donde los monjes tenían la práctica de irse al desierto a orar. De hecho, estoy leyendo un libro de meditaciones que tienen que ver con escritos que estos monjes hicieron en el primer y segundo siglo. Escuchen bien esto. Muy interesante, y no es para todo el mundo. Cualquier persona se puede confundir en esto, especialmente doctrinalmente, porque hay quizás no hay mucha claridad en lo que es la doctrina y la justificación por fe en estos. Pero bueno, analizando todo, estudiando todo y reteniendo lo bueno, hay algunas cosas que uno aprende de esto, sí. Pero la práctica de solitud, que significa estar solo, en el sentido de apartarte, pero no estar solitario. Y tiene que entender usted la diferencia. Una persona puede estar rodeada de personas y sentirse solo. Y no estamos hablando de ese tipo de soledad. Por eso es que no le digo la palabra soledad, le digo la palabra solitud. Y hay mucha diferencia en esto. Usted puede estar rodeado de gente y tener soledad en su vida. Y eso no es bueno, eso no es positivo. Ese sentimiento de soledad, de que usted se siente solo, es
un sentimiento muy malo y usted puede o necesita buscar ayuda y conquistar eso y dejar atrás ese sentimiento de soledad. Eso no es bueno. Necesitamos compañía, necesitamos comunidad. El Señor nos creó para vivir en comunidad. Pero ahora yo le estoy hablando a usted no de soledad, le estoy hablando de solitud. Y esta es una práctica y es algo diferente. Es cuando tú te apartas para estar solo. Ahora, ¿cuándo se apartó Jesús para estar solo? Bueno, se apartó para estar solo después que había tenido una gran ministración. Y esto es importante. Y esto es importante porque tú necesitas cargar las baterías, necesitas reforzar el depósito después de una gran ministración. Y esto va para el ministro, esto va para el empresario, esto va para el cristiano, el creyente, el laico, esto va para todos. Cada vez que tú tienes un evento grande en tu vida, sea el tipo de evento que sea, tú vas a experimentar el cansancio y el cansancio puede hacer mucho daño. Inclusive, el cansancio te puede llevar a pecar. Y eso yo lo he hablado ya en otras ocasiones. Jesús usted conoce el milagro de los 5,000, cuando él alimenta a los 5,000. Eso fue un evento grande en la vida de Jesús. Y eso lo vemos aquí en Marcos aquí en el mismo capítulo 6, eso lo vemos en el versículo 30, del 30 en adelante, del 30 al 44. Y dice el 44 que los que comieron eran 5,000 hombres. Quiere decir que en un evento de carácter, digamos, espiritual, no quiero decir religioso, pero un evento de carácter espiritual, por lo regular hay más mujeres que hombres, o hay más mujeres y niños que hombres. Y si usted quiere comprobar esto, usted se va el domingo a una iglesia en Latinoamérica, a cualquier iglesia que sea, y usted va a notar que hay más mujeres que hombres. Siempre hay más mujeres que hombres. Y esto es una realidad en la historia de la humanidad. Siempre las mujeres han sido más atraídas a las cosas espirituales que los hombres. Antes los hombres enviaban a la mujer, a la esposa y a los hijos a la iglesia y ellos se quedaban en casa, lo cual es triste. Eso ha cambiado bastante en Latinoamérica y hoy hemos visto cómo Dios ha levantado una nueva generación de hombres que le aman y le sirven y pueden ser cabeza del hogar espiritualmente y correctamente. Pero siempre, y especialmente en ese tiempo, había más mujeres que hombres. Quiere decir que en este milagro de los 5,000 es posible que había muchas más mujeres que hombres y es posible que el Señor haya alimentado posiblemente a más de 10,000 personas, posiblemente 15,000 personas. Pero bueno, aquí cuenta a los hombres y eran como 5,000 o más de 5,000. Eran 5,000 hombres. Ahora escuche bien esto. Bien esto. ¿Le cansaría a usted ministrar tanto? Claro que sí. Usted dice, pero Jesús es Dios. Sí, pero como le dije anteriormente, ministró como hombre. Usó los dones. Usó la unción que había sido depositada sobre él para ministrar. La gracia para ministrar. Acuérdense, siempre le he dicho algo. Hay gracia para salvación y hay gracia para ministración. Dios te dio gracia para salvarte, que en realidad es favor inmerecido, es lo que quiere decir. Pero Dios te da gracia para empoderarte, para hacer cosas. Te da gracia delante de los ojos de los hombres y te da la habilidad para hacer cosas, una gracia que está sobre ti para hacer cosas. Y Jesús tenía esto sobre él. La Biblia dice que él crecía en gracia y poder. Ahora, escuchen esto. Escuchen esto. Esto quiere decir que Jesús, ministrando como hombre, también se cansaba. Y la Biblia nos dice en otras ocasiones que Jesús estuvo cansado. Ahora, escuche bien, se cansaba como hombre. Y el cansancio, si tú no lo atiendes correctamente, te puede llevar a otras cosas. En el caso de Jesús, no lo llevaría a pecado porque no había pecado en él, no se encontraba pecado en él. Pero en el caso tuyo, sí, el cansancio te puede llevar a pecado. Ahora, escuche bien esto, y yo lo he enseñado ya en los proverbios anteriormente. Tú eres más vulnerable, y escriba esto, tú eres más vulnerable después de una gloriosa victoria, después de un glorioso día, o después de una gran victoria. Eres más vulnerable. Yo esto lo he aprendido en mi vida.
lo tuve que aprender en el ministerio. Años atrás, cuando viajábamos y estábamos en la carpa, hace muchos años, cuando yo era joven, los que no me conocen, mi esposa y yo viajábamos con una carpa de ciudad en ciudad en el campo misionero. Y íbamos a una ciudad y plantábamos la carpa, traíamos un equipo de personas que nos ayudaban siempre, gente muy linda que viajó con nosotros y nos ayudó. Y estábamos ahí predicando en esa ciudad por 30, 40 noches sin parar. Luego levantamos la carpa y en 3 días íbamos al próximo lugar, la poníamos de nuevo y nos quedamos ahí un mes, a veces un mes y medio. Llegamos a hacer campañas hasta de 6 meses de largo, lo cual es una cosa tremenda, 180 días en un solo lugar, porque mientras que personas estaban salvando, estaban viniendo a Cristo cada noche, nosotros estábamos ahí recogiendo cosechas, ¿sí? Y miles de personas vinieron a Cristo por la gracia de Dios. Pero yo empecé a notar que me cansaba. Imagínese usted predicar 30 noches sin parar. Yo tenía gente que me ayudaba y a veces me reemplazaban 1 o 2 noches, pero el peso de la cruzada estaba sobre mis hombros y yo tenía que predicar cada noche. Usted dice, ¿cómo usted puede predicar todas las noches y tener un mensaje nuevo? Eso es algo sobrenatural. Sí, yo tuve que aprender del Señor a que yo no me preparaba para un mensaje, para escribir un mensaje. Yo me preparaba para estar lleno yo, de manera que lo que sobrara, lo que rebosaba por encima, eso era lo que yo le entregaba al pueblo cada noche. Quiere decir que yo tenía que estrictamente dedicar un tiempo concentrado de oración todos los días, desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Todos los días nosotros nos encerrábamos, cada uno en su lugar, a orar. En la mañana a veces teníamos los quehaceres del ministerio, atender asuntos. Teníamos una oración a las 6 de la mañana tempranito, donde cada un miembro del equipo venía y traía un texto bíblico que se aprendía de memoria cada día. Todo el equipo tenía que aprenderse un texto de memoria. Eso era una práctica que teníamos entre nosotros por años. Pero luego, después de la oración desayunábamos y nos encargábamos de resolver ciertas cosas en el ministerio que venían, cosas que venían al ministerio, alguien que venía a visitarnos para algún arreglo que estábamos haciendo con alguna ciudad, algunos permisos, o el equipo también estaba trabajando en la reparación, porque las carpas necesitan ser reparadas todo el tiempo. Nosotros llegamos a tener una carpa de 10 torres que sentaba a cientos de personas y continuamente necesitaba reparación. A veces se rompían cables, se rompían algo eléctrico, algún generador se rompía, o tenían que buscar combustible para algún generador, gasolina o petróleo, lo que fuera. La carpa había que limpiarla, había que poner acerrín dentro para el polvo, había que acomodar las sillas, las lonas había que estirarlas. Y era un trabajo continuo, ¿sí? Y aparte del equipo que movíamos, los camiones que teníamos para mover el equipo, teníamos un truck, ¿cómo se dice? Un camión, se diría, que usamos, cargaba 4 toneladas de peso, y ahí era donde movíamos la lona, todo lo que era hierro, las carpas, todo eso. Y necesitaba reparación, traíamos un mecánico que viajaba con nosotros y todo eso. Bueno, no quiero hacer esto muy largo. Lo que quiero decirle es que el ministerio puede ser cansado y ministrar puede ser cansado. Nosotros a la 1 de la tarde entrábamos a oración, a las 6 salíamos y íbamos a ministrar al pueblo. Pero en esos años las campañas duraban mucho tiempo. A veces estábamos ministrando 4, 5, 6 horas cada noche. Luego yo hacía el llamado a salvación después de la predicación y oraba por las necesidades del pueblo. Y a veces era una cola de gente que hacían línea para venir a pedir oración. A veces yo me sentaba en el borde de la plataforma en una sillita porque no podía estar parado todo el tiempo. Y oraba por cada persona que tenía necesidad. Oraba por los enfermos, oraba por las necesidades. Y a veces la gente estaba ahí adorando a Dios, alabando a Dios hasta la 1 de la mañana. A veces más. Habían personas en algunas ocasiones que se quedaban toda la noche ahí, orando a Dios, alabando a Dios hasta el otro día. Era una gloria tremenda. Nosotros vivimos un avivamiento, literalmente, un avivamiento. En gloria a Dios por esa etapa. Estábamos jóvenes y esto duró aproximadamente una década. Pero algo que yo aprendí, algo en lo cual tuve que tomar nota, era en que el cansancio siempre estaba a las puertas. Siempre estaba a las puertas. Yo recuerdo una noche que yo terminé de ministrar y había orado por mucha gente y llegué, teníamos un trailer parado detrás de la carpa, estacionado detrás de la carpa, que lo usábamos para viajar, porque uno iba a ciudades y tú no podías estar rentando hoteles en cada ciudad. Llevábamos unos trailers y ahí dormía el equipo, cada uno dormía en su trailer. Y
Yo recuerdo que esa noche terminé de ministrar y llegué al trailer y me desmayé. Me caí en el piso del cansancio. Y los que estaban conmigo ahí, mi esposa, uno de los que me ayudaban, me levantaron, me acostaron y yo estaba completamente agotado. Y eso es una agotación tremenda. Yo necesitaba el auxilio, el poder de Dios en mi vida para poder hacerle frente a las demandas de la administración. Y tuve que forzarme a aprender a cómo entrar en el reposo del Señor, cómo descansar en Él, cómo dejar las cargas en Él y cómo físicamente cuidarme para poder durar. En una campaña yo a veces perdía 20, 30 libras de peso por lo intensivo que era una campaña, pero luego tenía que recuperarme. En el invierno usualmente nos recuperábamos porque por las lluvias y los vientos a veces no se pueden hacer campañas en algunos territorios, más bien ministramos en auditoriums y lugares bajo techo y me podía recuperar. Pero la práctica de solitud llegó a mi vida más tarde. Yo quise haberla conocido antes, pero no se hablaba de eso, no se enseñaba. Tuve que descubrirlo en la palabra de Dios. Y la oración solamente no hace el trabajo. Escuche, la oración es poderosa. Yo tengo aquí en el canal una serie entera sobre la oración. Son varios videos, usted la puede tomar, yo se la recomiendo. Pero además de la oración, hay otras disciplinas que acompañan la oración. Una de ellas es la lectura. Pero cuando la oración toma lugar en solitud, el poder es mucho mayor. Y esto es algo que Jesús practicaba. Jesús practicaba solitud. Y aquí el texto nos dice que se quedó solo en tierra. ¿Sí? Entonces, para entrar en el segundo punto, antes de entrar ahí, vamos a dejar establecido de que Jesús oraba después de una gran ministración, después de un gran evento, se apartaba para estar solo. Eso yo lo he aprendido a practicar en mi vida. Mi esposa y yo, después que tenemos un evento grande, después que tenemos algo grande en nuestra vida, nos apartamos para estar solos, para descansar. Y yo me aparto individualmente, mi esposa se aparta individualmente para estar con Dios en nuestro lugar secreto. Sí, tú eres más vulnerable después de un día glorioso, después de una gloriosa victoria. Ahí está David. Estaba cansado y cuando estaba cansado vino un gigante y trató de quitarle la vida. El gigante se aprovechó de que David estaba cansado. Lo bueno es que uno de los que ayudaba a David vino y mató al gigante. Y los gigantes vienen a tu vida cuando tú estás cansado. ¿Me estás siguiendo acá? Cuando tú estás cansado. Tú eres más vulnerable cuando estás cansado después de una gran labor. Y Jesús buscaba apartarse y estar en solitud con el Padre. O sea, ¿cuál es el arma secreta de Jesús? Bueno, es solitud acompañada de la oración. Pero hoy estamos hablando de la práctica de solitud. ¿Sí? Vamos a la segunda. Y es esta noche, antes de que Jesús haga una decisión muy grande. Y esta es una de las decisiones más grandes que Jesús tiene que hacer en su vida. Una de las decisiones más grandes que Jesús hace en su vida. Y esto está en el libro de Lucas, en el Evangelio según Lucas. Y eso va a estar en el versículo 12. Vamos a leer ahí, Lucas. Dice el capítulo 6, dice el versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando con Dios. Escuche bien esto. Verso 12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar. ¿A dónde es el monte? El monte es un lugar apartado. No necesariamente para usted tiene que ser una montaña. Usted no tiene que subir a la montaña todo el tiempo. De hecho, en muchas de nuestras ciudades no hay montañas. Nosotros aquí tenemos en California la bendición de tener montañas por todos lados. Y hay lugares donde yo voy en Latinoamérica donde hay muchas montañas. Por ejemplo, Costa Rica. Nosotros hemos estado en Costa Rica haciendo eventos por años y a veces hemos ido muchas veces en un solo año, 6 veces en un solo año. Y a mí me fascina Costa Rica por las montañas. Bueno, están los volcanes, ¿no? Y los volcanes cuando no están haciendo ruido y cuando no están activos, crean un escenario muy hermoso.
dicho sea de paso, una fauna hermosa, una flora hermosa en ese amado país de Costa Rica. Si hay algún costarricense que está conectado con nosotros en esta hora, le mandamos saludos hasta allá. Pero hay lugares donde no hay montañas, no hay montañas. Es como una vez que estaba yo predicando allá en un valle, acá en México, y alguien llegó y me dijo: hermano, no entiendo este texto que dice aquí en Mateo 24 que dice que suban a los montes. Dice, aquí no hay ningún montes. Yo estaba explicándole a él entonces por qué el texto decía eso, por qué Mateo 24 estaba hablando de lo que iba a suceder en la destrucción del templo, que vino a cumplirse en el año 70 después de Cristo. Jesús está hablando, al principio del capítulo está diciendo qué es lo que va a suceder. Dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra, hablando del templo y los edificios. No va a quedar piedra sobre piedra. Y sus discípulos le dicen, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será tu venida, el fin del siglo? Jesús le dice, bueno, y le da una lista de cosas. Y ahí cuando el Señor dice que huyan a los montes, los dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Era específicamente para los que estaban en Judea, porque ahí era donde iba a pasar esto. Y así sucedió. La historia nos dice, Josefus, el historiador, nos dice que Jerusalén fue destruida, la ciudad fue destruida, el templo fue destruido y se cumplió la profecía de Jesús. Jesús había dicho ahí en el verso 34 del capítulo 24 de Mateo que antes que esta generación pasara, eso iba a ocurrir, hablando de su generación. Y así fue. No estaba hablando de que tú subas a los montes, estaba hablando de que los que estén en Judea, porque alrededor de Judea había montes. ¿Me está siguiendo acá? Pero bueno, nosotros, y no quiero salirme del tema, quizás usted no tenga montes, pero usted tiene un lugar donde usted se puede apartar. Y antes de irme hoy, yo voy a hablar de eso con usted. Vamos a hablar de lugares y de ideas a donde usted puede ir y apartarse y estar con Dios. Voy a hablar de cómo crear su lugar secreto. Ahora, volviendo al texto, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios en un lugar que apartado. No se quedó allí dentro de la gente, no estaba orando con los discípulos. Para eso había otro tiempo. Hay tiempo para orar en comunidad, pero hay tiempo para apartarnos y estar solos. Y la práctica de solitud es esa, es apartarte para estar solo con Dios. Y la oración no necesariamente es en esta que tú estás hablando todo el tiempo y pidiéndole cosas a Dios todo el tiempo. No, a veces ese tiempo de solitud consiste en hablar con Dios, pero también en callarnos para poder oír la voz de Dios. A veces consiste en tener la palabra de Dios cerca y en meditar en alguna de las cosas que leímos y hablar con Dios y estar con Él y oírlo y escucharlo y estar atentos a ese silbido apacible, a la voz del Espíritu, a lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros. Es un tiempo de comunión donde estamos con el Padre. Sí, esto lo hacía Jesús. Dice el verso 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¡Qué decisión tan grande! Esta es una de las decisiones más grandes que Jesús tomó. El día antes, escuche bien, la noche antes de elegir a los 12 apóstoles, Jesús se apartó en solitud a orar. Eso es lo importante de la práctica de solitud, con oración, con meditación, con lectura. Eso es lo importante de esta práctica. ¿Qué es lo importante? Mire, cuando usted tiene que tomar una decisión importante en su vida, usted necesita tomarse el tiempo para estar solo con Dios, para orar, para estar en comunión con Dios, apartarse del ruido. ¿Me está oyendo acá? A veces cuando tú estás en el ruido no ves las cosas claras. No ves las cosas claras. ¿Sí? A veces tú estás haciendo cosas y no encuentras la solución porque estás dentro del ruido, Hay voces que te están hablando, hay voces que son diferentes, una te dice una cosa, otro te dice otra, pero cuando tú te sales de ahí, te extraes del ruido, te sales del ruido y te vas a tu lugar secreto, ahí donde no hay voces hablándote, donde solamente hay una voz que te puede hablar, donde puedes tener comunión con el Padre. Ahí es donde Dios te va a dar la claridad para tomar la decisión
correcta. Escuche bien, nosotros tomamos decisiones continuamente en nuestra vida. Algunas son pequeñas, otras son grandes. Usted toma varias decisiones durante el día, pero son decisiones pequeñas. Usted decide en cuanto a qué hora me voy a bañar, a qué hora voy a comer, o si me voy a poner este zapato, o si me voy a poner este sombrero. Y son decisiones pequeñas que todo el tiempo estás tomando. Pero de vez en cuando viene una decisión grande, donde necesitas meditar, porque si vas a la derecha y te equivocas y tenías que ir por la izquierda, entonces las cosas salen mal. Y si tenías que ir por la izquierda o tenías que ir por la derecha y te equivocas y vas por la izquierda, entonces las cosas salen mal. O sea, tú necesitas oír la voz de Dios. Cuando estás en un tiempo de transición. Yo he tenido tiempos de transición. Nosotros tuvimos un tiempo de transición hace como 3, 4 años, bastante grande. Yo estaba continuamente, llevábamos ya casi 40 años en ese momento, en cruzadas, en eventos internacionales, en los estadios y haciendo festivales y todas las otras cosas. Pero el Señor estaba moviendo mi corazón a otra cosa, y a dedicar esta etapa de mi vida a entrenar, a preparar obreros para la obra del ministerio. Y empezamos a escribir el material de las escuelas, a traer el material que habíamos invertido en Latinoamérica, lo recogimos, lo traímos y lo pusimos todo en orden y volvimos a escribir manuales y a escribir cursos y prepararnos para entrenar líderes. Esa fue una decisión mayor en mi vida, donde reduje los viajes y lo dediqué a levantar líderes. Y sí, habíamos estado levantando líderes en Latinoamérica por año, en congresos, en entrenamientos cortos de 1 mes, de 2 meses, pero acá nos concentramos por periodos largos, entrenar obreros para el ministerio. Esa transición fue muy grande en nuestra vida. Fueron decisiones mayores que tuvimos que tomar. Tuvimos que abandonar cosas para tomar otras. Hace muchos años atrás, yo estaba pastoreando. Y el Señor está abriéndome puertas para entrar en Latinoamérica y hacer cosas en todo el continente, Centroamérica, Suramérica. Y yo estaba pastoreando y no podía llevar las dos cosas. No podía atender el pastorado bien y viajar y hacer los eventos a la misma vez, la labor misionera. Y mi esposo y yo tuvimos que tomar una decisión. Y fue dejar el pastorado para dedicarnos completamente a Latinoamérica, al trabajo misionero en toda América Latina. Fue una decisión muy difícil y se veía un poco inestable la manera en que estábamos viviendo. En el área económica tuvimos que dar un salto de fe. No sabíamos exactamente cómo iban a hacer las cosas y estábamos moviéndonos por fe, pero estábamos dentro de la voluntad de Dios. Sabíamos que era la voluntad de Dios lo que estábamos haciendo y estábamos tranquilos. Esto sucedió hace años, cuando hicimos la transferencia o la transición de dejar el pastorado y regresar al campo misionero, pero esta vez a varios países, y fue algo que Dios hizo por muchos años. Pero bueno, llegamos a esta edad, a esta etapa de nuestra vida donde necesitamos otra vez pasar por otra transición. Necesitamos oír la voz de Dios. Yo no sé en qué área de tu vida tú necesitas oír la voz de Dios. Yo no sé. Pero si tú tienes una decisión grande delante de ti, necesitas practicar solitud. Sean decisiones grandes o sean decisiones pequeñas. Necesitas apartarte y estar en solitud antes de una gran decisión. ¿Sí? ¿Qué decisión más grande para Jesús que escoger a estos 12 apóstoles, que serían los que llevarían su legado, los que llevarían su mensaje a la próxima generación, los que llevarían el evangelio que Él les predicó al mundo? ¡Qué decisión tan tremenda! Luego el Señor aparta a un apóstol para los gentiles. Eso es un trabajo aparte. Y a 12 de ellos los apartó para ir a la circuncisión, a los judíos. Él les dijo: por camino de gentiles no vayáis. Para los hijos de Israel. A Pedro, dice Pablo ahí en el capítulo 2 de Gálatas, le fue dado el apostolado a los de la circuncisión, dice Pablo, pero a mí, a los de la incircuncisión. En otras palabras, a los gentiles.
Y Dios lo llamó. Pero fue muy importante. ¿Sabe usted que la historia nos indica qué fue lo que hicieron cada uno de estos apóstoles después en su vida? Algunos se fueron a la India y terminaron ahí ministrando. Otros fueron a otras partes de Asia, Asia Menor. Otros se fueron a lo que es hoy en día Turquía. Y se dispersaron a diferentes lugares. Y fundaron ahí obras y misiones. Y luego entró una generación que siguió a estos y la iglesia comenzó a crecer. Medio de persecuciones. ¿Qué importante fue esto? Porque el Señor, fíjese, cuando usted va a tomar una decisión, a veces esa decisión no es lógica. Usted quizás hoy en día, si fuera a escoger a 12 personas para que continúen llevando adelante su legado, posiblemente usted quiera escoger a las personas más educadas, más preparadas, más equipadas, ¿cierto? A los ingenieros, a los médicos, a los doctores, a los científicos, a gente bien equipada y decirle, mire, a ustedes les voy a entregar esto porque ustedes son las personas más inteligentes que yo conozco. Pero así no fue la decisión que Jesús tomó. Él tomó pescadores, personas que dice la Biblia que eran del vulgo y sin letras. Por lo menos esa es la apreciación que tenían de ellos. Eran rudos algunos de ellos. Eran gente que trabajaba con las manos. No eran filósofos. ¿Me está siguiendo? Pero el Señor los escogió a ellos porque Él sabía lo que había en cada uno de ellos. El Señor los conocía desde antes de la fundación del mundo. Pero Él tuvo que entender y discernir como hombre, no necesariamente como Dios, porque nunca dejó de ser Dios, como dije anteriormente, nunca lo dejó la deidad. Pero ministró como hombre, con sabiduría de hombre. Jesús tuvo que estudiar las Escrituras, tuvo que estudiar la ley de Moisés, tuvo que entender los escritos, tuvo que entender las culturas. Fue una persona que se tuvo que preparar y se tuvo que equipar para servir a Dios. Pero bueno, Él escogió y sobrenaturalmente hizo esta decisión. Digo sobrenaturalmente porque a los ojos humanos quizás usted diría, wow, Pedro, ¿qué puede hacer un pescador? Pero mire lo que hizo el Señor. Sí, la decisión fue completamente correcta. Aún Judas, que lo traicionó, aún escoger a Judas fue una decisión correcta. Él dice, yo os escogí a vosotros los 12, dice, y uno es diablo. El Señor sabía cuando lo escogió ya que era diablo y que tenía una misión y que lo iba a entregar. Él sabía quién lo iba a entregar. Él sabía que era parte del plan. Todo eso estaba, como decimos acá, fríamente calculado. Y todo es porque el Señor tenía discernimiento. Y Él tenía el poder, no solamente para hacer milagros, el poder para enfrentar situaciones. También tenía el poder para hacer decisiones. Y tú necesitas el poder para hacer decisiones. ¿Me estás siguiendo acá? Tú necesitas en tu vida el poder para hacer decisiones. Tú necesitas en tu vida apartarte y practicar solitud. Practicar solitud. Escuche bien. Después de un evento grande, número 1. Después de gran cansancio, número 1. Y antes de tomar una decisión grande, número 2. Voy a decirlo otra vez. Después de un cansancio, después de un evento grande, apártate y está con Dios. Las tentaciones más grandes vienen después que tienes una gran victoria. Escuche lo que le estoy diciendo. Las tentaciones más grandes vienen después que tienes una gran victoria. Los ataques más grandes vienen después que tienes una gran victoria. Después de un gran triunfo es que se levantan las fuerzas, los hijos de maldad, la envidia, los retos. Necesitas apartarte, a orar, estar con Dios en solitud después de un gran evento, después de una gran victoria, después de una gran conquista. Y también antes, fíjense, esto es después y esto es antes de tomar una gran decisión. En estos dos eventos de tu vida, tú necesitas apartarte y practicar solitud. Sí, voy a hablarle un poquito más sobre lo que es el lugar secreto y cómo crear ese lugar secreto en tu vida antes de irnos hoy. Y le voy a pedir si vienes conmigo a Jeremías capítulo 23, dice el verso 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Dice una versión, una traducción más buena, en el secreto del Señor. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Yo estoy leyéndolo en la Reina Valera 1960. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Vio y oyó. Vio y escuchó. La palabra se ve y se escucha. Voy a decirlo otra vez, está tremendo. La palabra se ve, tú lees la palabra, la ves. Y se escucha. Escucha la voz del Espíritu de Dios. En solitud,
tú te metes con Dios y te llevas la palabra de Dios y la lees. No solamente estar ahí orando y orando y orando y hablando. A veces tienes que leer un texto y meditar en él. A ver si el Espíritu de Dios te lleva a un texto, porque así trabaja el Espíritu Santo. Él usa el texto escrito. El Espíritu Santo te lleva a una escritura. Así es como Dios me habla a mí. Así estoy orando sobre una situación y no sé qué hacer. Y el Espíritu me recuerda esa verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Os recordará. Él nos recuerda lo que el Señor habló, la palabra del Señor, lo que el Señor ha dicho, Él lo recuerda en nuestro espíritu. Él nos lleva a ese texto y ahí me da la solución. A veces yo le digo a mi esposa, ¿sabe qué? Dios me habló tremendamente en este texto. Y es porque el Espíritu Santo me llevó a un texto y tomó vida a ese texto. Y wow, cuando lo leí exactamente me estaba dando la respuesta de lo que yo necesitaba. ¿Sí? La palabra. Ahora, dice aquí el texto, fíjense nomás, Jeremías 23:18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Bueno, en el lugar secreto. Tú tienes que entrar en el lugar secreto. ¿Cuál es el lugar secreto para ti? Y quiero darte algunas herramientas, quiero poner unas herramientas en tus manos que te pueden ayudar a crecer en esto. Yo tengo libros que he escrito sobre esto. Mire, tengo este libro que se titula Disciplinas Esenciales para Vencer la Ansiedad. ¿Por qué ansiedad? Porque cuando tú descuidas solitud, oración, estar con Dios, entras en esta ansiedad en la que vivimos en este mundo. Sí, dice aquí, disciplinas esenciales para vencer la ansiedad. Y este libro es parte de la serie Matando a los Dragones. En mi vida, yo no sé usted, pero en mi vida yo he padecido y he tenido que luchar con ansiedad. Yo se lo he dicho anteriormente. Yo escribí un libro sobre esto que se titula Matando a los Dragones. Dicho sea de paso, de ahí viene esta serie. Y en mi vida yo he tenido que luchar. Desde niño, yo no sabía lo que era porque no tenía nombre, no decían el nombre, pero después, años más tarde, me di cuenta de lo que era. Aún ministrando, aún siendo llamado al ministerio, yo tenía que lidiar con cierta ansiedad que venía a mi vida todo el tiempo. Ese dragón que sacaba la cabeza, ¿sí? El Señor me enseñó a cómo cortarle la cabeza al dragón. Créamelo. Y en parte de ese trabajo tiene que ver con las disciplinas esenciales, las disciplinas que tú necesitas tener en tu vida. A veces hablamos de las disciplinas espirituales o las disciplinas cristianas y entre ellas hablamos de la oración. Pero también ahí está incluida la práctica de lo que es solitud. Créame que esa arma secreta de Jesús o ese arma secreta de Jesús es realmente la solitud, acompañada por supuesto de la oración. Y tengo este otro librito que se llama Lentitud Deliberada. De la ansiedad que produce la prisa a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lentitud deliberada. Le voy a dejar los enlaces ahí en la descripción. Ahora, ¿por qué lentitud deliberada? Porque en la prisa, dice la Biblia que el que se apresura cae, el que se apresura peca. En la prisa, tu ansiedad crece, tu nivel de ansiedad crece. Dicho sea de paso, este libro también es parte de la serie Matando a los Dragones. Aquí está el ojo del dragón aquí debajo. Si lo ves, en los dos, aquí está. ¿Ves? Aquí está. Es parte de la serie. Y toda esta serie gira alrededor de las disciplinas cristianas. Cómo crecer en esas disciplinas. Y yo hablo de cómo practicar lentitud. De cómo Jesús nos enseña a nosotros a vivir en un ritmo de lentitud. Jesús, dijo un escritor antiguo, Jesús camina despacio. Y usted ve cuando Jesús iba de un lugar a otro que nunca estaba apresurado. Se está muriendo aquel o se va a morir aquel. Y el Señor, allá estaba Lázaro. Y el Señor se tardó en llegar y cuando llegó ya se había muerto. Señor, pero si hubiera venido antes, hubiera llegado, estaba vivo, pero ya se murió. No importa, Él va a hacer el milagro más grande. Nunca está deprisa. Jesús nunca tenía prisa. Cosa tremenda, ¿no? Y nosotros podemos aprender a viajar en ese ritmo, con una lentitud aplastante, pero
fortalecida por el Espíritu de Dios. A veces nos apresuramos a hacer cosas y no ganamos más. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. En mi vida personal yo he aprendido, tengo que hablarle de mí un poquito porque es el ejemplo más cercano que conozco, no porque yo sea la persona perfecta. Créanme que yo todavía estoy creciendo en estas cosas y seguiré creciendo hasta el día en que el Señor me saque de aquí, de este cuerpo, o hasta el día en que Él venga. Una de dos, no, porque estamos creciendo, todavía estamos creciendo. Como dice Pablo, no que lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. En eso estamos, ¿sí? Yo no puedo hablarle a usted hoy o venir a usted y decirle, yo ya gradué y yo domino todas estas disciplinas a la perfección. Nada de eso, amados. Estamos en la carrera y estamos creciendo. Pero yo puedo compartirle a usted aquellas áreas donde Dios me ha dado victoria, donde he podido crecer, donde he podido experimentar frutos y resultados. Sí, y cuando hablo de caminar lentamente, le digo algo. Cuando hablo de caminar lentamente, no estoy hablando de la práctica necesariamente de caminar físicamente lentamente, aunque esa yo la practico también. Cuando yo salgo a caminar, yo dejo mi teléfono o lo apago para que no me estén hablando, para que no estén llamando, para no distraerme, y a veces camino un periodo de tiempo, una distancia, y esa distancia la aprovecho para hablar con Dios, para meditar. Eso yo lo hago también hasta que llego a un lugar y me siento debajo de un árbol y estoy ahí por rato, tranquilo. Pero le digo algo, también la práctica de caminar despacio, de no apresurarte, de dejar que... allá había un misionero que hace nos hace una historia de cuando él estaba en una de las tribus, y eso yo lo hablo en uno de los libros, lo hablo. Allá en el campo misionero, en una de las tribus, y él notaba que los miembros de esta tribu corrían una cantidad de un espacio, de un tramo, unas millas, qué sé yo, corrían y de pronto se paraban y se sentaban rápidamente en el piso y se quedaban ahí un rato sentados. Y de pronto se paraban y seguían corriendo y seguían corriendo. Y luego volvían otra vez, de pronto se tiraban el piso, se sentaban, se quedaban sentados ahí un rato y luego se paraban y seguían corriendo. Y este misionero les dijo, oiga, ¿por qué es que hacen eso? Y uno de los indígenas le dijo, es que tenemos que sentarnos para esperar que nuestro espíritu nos alcance. En otras palabras, cuando vamos muy rápido dejamos el espíritu atrás. Tenemos que esperar que nuestro espíritu o nuestra alma nos alcance. Y es muy interesante la manera en que estos indígenas veían esto. Yo no estoy diciendo que esto sea una realidad espiritual, no, que tu espíritu se queda detrás o algo así. Sí, pero sí, yo creo, algunos de los jóvenes cuando andan corriendo carros, y yo les digo, cuando se suben a la autopista y van a mucha velocidad, a Los Ángeles los están dejando atrás. Eso sí les digo a ellos, ¿no? Yo no sé si eso tenga apoyo bíblico o no, pero por lo menos los asusto para que bajen la velocidad, ¿no? Pero estos creían que si ellos se apresuraban mucho, dejaban su alma atrás, se les quedaba atrás. Ellos se paraban de pronto, se tiraban el piso a descansar para que el alma se empatara con ellos, los alcanzara y pudieran seguir juntos. Una cosa muy interesante, ¿no? Aunque no tenga apoyo teológico, muy interesante. Y es verdad que cuando nosotros nos apresuramos demasiado, a veces no estamos en control, no sabemos lo que está pasando. Bueno, en realidad nunca estamos en control, es Dios quien está en control de nuestra vida. Pero a veces cuando andamos apresuradamente, no nos damos cuenta de muchas cosas, no podemos discernir cosas y estamos fuera de control. Sí, entonces yo le insto a usted a encontrar ese lugar secreto. ¿Dónde? No tiene que ser necesariamente una montaña, no tiene que ser un desierto necesariamente o literalmente. Eso es bueno ir a la montaña, no porque vas a encontrar a Dios en la montaña, porque Dios está en la montaña y Dios también está en el valle. Hay personas que creen que si van a un retiro espiritual a la montaña, ahí es donde está el Señor. No, no necesariamente en montes, Él está en ti, Él habita dentro de ti. Pero sí apartarte para estar en un lugar donde hay silencio, y yo voy a hablar en otro día del silencio, ya lo he hablado en otras sesiones, de lo que es estar en silencio también, cómo practicar silencio, cómo silenciar nuestros pensamientos, silenciar las voces que nos están hablando en esta vida, las presiones, la gente, las opiniones, las cosas, la política, todas esas cosas, poder acallarlas, no sé si es correcta la palabra, para poder escuchar la voz de Dios. Bueno, cuando tú te apartas y estás en un lugar en solitud, eso puede ser en tu recámara,
donde no hay nadie, o en la recámara del lado, o en un lugar, un parque donde hay árboles y no hay personas. Pero la idea es prácticamente apartarte y tener un tiempo con Dios en solitud, ¿sí? Si esto le bendice, amados, suscríbase al canal y aquí le voy a dejar más material. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.